Hola, bienvenidos a Comunicando Psicología. Nuevamente estamos aquí con alegría, con buena energía, llevándoles un programa con todo el cariño de siempre y con buenos invitados. Hoy vamos a contemplar un tema bien interesante, que es el eneagrama de la personalidad, eneagrama integral dinámico, con una gran invitada, Liliana Mejía Roldán, es psicóloga, y la saludamos. Liliana, ¿cómo estás? Por la invitación. Bienvenida siempre, y me encanta este tema, sobre todo porque tú estás muy enfocada en lo que es el eneagrama integral dinámico. De hecho, tienes un máster en esto y es una herramienta de autoconocimiento que aporta a la psicología, y en esta línea que tenemos el programa de Comunicando Psicología, pues queremos eso, darles herramientas para que nos aprendamos a conocer. Yo creo que no solamente a las personas que nos ven, sino que a todos nos sirve aprender cada día en este espacio. Entonces, vamos a contarles un poquito para empezar, ¿qué es eso del eneagrama integral dinámico? Bueno, eneagrama integral dinámico es una herramienta muy poderosa, es una combinación de la psicología moderna con todas esas tradiciones ancestrales espirituales, y nos permite conocernos, una herramienta de autoconocimiento poderosa que nos dice, bueno, cada uno tiene 9 formas de ver la vida, 9 visiones, 9 formas de comunicarnos, 9 formas de sentir, de proyectarse, de vivir todos esos momentos que tenemos en el día a día. Esta herramienta básicamente nos muestra, si ustedes están viendo en este momento el gráfico, alguna gente lo relaciona con algo como esotérico, no, nada que ver. Ajá. Es una herramienta de psicología. Simplemente el círculo representa la unidad, todo lo que podemos ser. El triángulo, que está como entre el 9, el 6 y el 3, representa el equilibrio en nuestras vidas, y la hexada, que es la que une el 4, 1, 2, 8, 7 y 5, nos representa que todo está en constante movimiento. Es decir, que nosotros no somos tenemos una personalidad estática, podemos tener una esencia, pero las circunstancias hacen que vayamos mejorando, que vayamos cambiando, nos da esa opción. Entonces, básicamente nos representa toda esta unidad, y los números, pues obviamente cada uno tiene un significado, pero la idea es que no nos etiquetemos, sino que nos conozcamos para que podamos trascender. O sea, el eneagrama nos permite, uno, conocernos, hacer conciencia de eso que somos y responsabilizarnos, ¿cierto? Porque de nada sirve conocernos, sino a tomar acciones para mejorar y cambiar cada día. Bueno, me encanta cómo lo explicas a través del gráfico. Yo creo que ya la gente entró en ese contexto de ese universo que somos, y de las particularidades también que tenemos como seres humanos. Se describen 9 eneatipos, por eso está numerado del 1 al 9, y esto, y hago énfasis, y me gusta que tú también lo hayas dicho, no es para etiquetar a las personas, no es que tú eres un 1, tú eres un 9, tú eres un 5, entonces claro, eres así de esa manera, no, pero es una forma también de entenderlo, y pues están esas 9 personalidades a través de cada eneatipo que hoy vamos a describir y vamos a conocer, porque existe como 2 polaridades en la vida de las personas, como el lado donde estamos funcionando al 100%, donde somos más proactivos, donde tenemos mejores herramientas para gestionar, y hay otro lado de nuestras vidas en el que somos un poco más vulnerables, tenemos ciertas debilidades, y se trata de trabajar eso. En eso consiste, ¿cierto, Liliana? Claro que sí. Digamos que esta esencia se dice que desde que estamos en el vientre nos es otorgada la esencia, ¿cierto? Como un rayo que ilumina nuestras vidas. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos creciendo, todo el aprendizaje, la convivencia con los padres, los profesores, lo que vemos, van tapando esa esencia, y lo que va surgiendo en nosotros es el ego, que es el que tú manifiestas, ese ego usurpador, que es el que surge en nuestras vidas y nos va llevando a vivir desde el miedo, desde lo que no somos realmente, ¿cierto? Como un mecanismo de defensa. Mientras que del otro lado está la esencia cuando vivimos desde la motivación, de eso que nos apasiona, que nos ilusiona, que nos llena los ojos como de ese brillo, cuando estamos al 100% desde nuestro desempeño. Entonces, lo que tenemos que tratar de identificar es esa esencia para poder retomar cuáles son esas acciones positivas desde la motivación y emprender el rumbo. El eneagrama es como un mapa, no es un punto de llegada donde nosotros decimos, listo, ya descubrí que esto es lo que tengo, no, es como el punto de partida.
O sea, a partir de aquí sé qué debo hacer para ir retomando mi esencia, para ir caminando hacia esa búsqueda de estar motivada y estar bien. Eso es. Perfecto. Dentro de estos eneatipos encontramos también, para ya empezar a desarrollarlos un poco, que hay 3 triadas, ¿cierto? Una que es la triada más visceral, otra es la emocional, la otra es la mental. De hecho, lo estamos viendo en este momento en pantalla, ¿cierto? Hay una triada instintiva, una triada emocional y una triada mental. Y se recoge también en los numeritos que hablábamos ahora, ¿cierto? Entonces, expliquemos un poco esto para las personas que nos ven, para que después de aquí ya partamos a explicar cada uno de los eneatipos. De acuerdo, entonces, aunque cada eneatipo es independiente y tiene una motivación, un miedo diferente, sí tienen algo en común. En el caso de la triada instintiva o de la acción, que es el eneatipo 8 líder, 9 conciliador y 1 perfeccionista, los motiva es el hacer. Todo lo que sienten está desde el estómago. Seguramente muchas personas que tienen este eneatipo van a sufrir de dolencias acá porque todo lo llevan hacia lo visceral, hacia lo que pueden hacer. Entonces esas personas son muy del actuar, muy del hacer, muy de reaccionar. Además, también son muy de poner el pensamiento, lo que me preocupa, las preocupaciones, me pongo a pensar en ellas, a pensar en qué hacer, qué hice, qué debo hacer, qué no debo hacer. Entonces estoy poniendo casi que toda esa energía en mí mismo, ¿cierto? Perfecto, esa sería entonces la triada del instinto. Sí. 8, 9 y 1. Vamos entonces a la del pensamiento. Ok, entonces ahí nos devolveremos un poquito. ¿En el gráfico? Entonces, sí. Ah, bueno, o mejor, en sigamos la mental. como en el orden del reloj, las manecillas del reloj. Me parece ¿cierto? buena idea, triada entonces, mental. La triada emocional. Es el ayudador, que es el eneatipo 2 o colaborador, el eneatipo 3, que es el triunfador o el exitoso, y el eneatipo 4, que es el creativo o innovador. Esta triada emocional entonces se caracterizan por poner todo y estar sintiendo. Por la parte emocional, todo está en el corazón. Y todas sus situaciones la están poniendo en el otro. Toda su energía está afuera. Están esperando del otro, quieren que el otro se dé cuenta que ellos están ahí, buscan que lo reconozcan, ¿cierto? Y todas esas sensaciones, esas emociones están puestas desde el corazón. Muy bien. Y la triada mental, que son los eneatipos 5, 6 y 7. Así es. Entonces el 5, que es el analítico o investigador, el 6, comprometido, leal, y el 7, que es el entusiasta o dinámico, está a toda hora en ese pensamiento. Todo lo pone en el pensamiento, el saber por qué, el identificar el qué pasa, el qué se hace, y está más preocupado por entender desde un punto de vista a nivel mental, porque bueno, el eneatipo 5 del 4, el 7 no tanto por entender, ya lo vamos a explicar por qué, pero sí todas sus emociones están puestas desde lo mental, desde el querer entender el por qué y analizar las cosas que están sucediendo a su alrededor. Muy bien, ahí están explicadas entonces esas 3 triadas tan importantes que definen 3 eneatipos de ese gran eneagrama, ¿cierto? Yo creo que vamos siendo claras. ¿Qué te parece si vamos describiendo entonces cada uno de ellos? Empecemos por el 1, listo, que está dentro de la triada del instinto y que viene siendo ese perfeccionista, el que quiere que todo salga, el controlador, ¿cierto? Hablemos un poquito del eneatipo 1 y cómo la gente también se va identificando. Bueno, quisiera aquí hacer una salvedad primero, aunque todos tenemos una esencia donde uno es el importante, normalmente son 3 los eneatipos que están presentes en nuestra vida, ¿cierto? Y esos 3 son los que rigen nuestros comportamientos, aunque uno de ellos sea el importante. Y esa dinámica puede variar, la esencia siempre va a permanecer y las otras 2 sí pueden variar, de acuerdo a lo que yo haga, las acciones que yo haga para mejorar. Puede que hoy en día tenga una dinámica eneatipo 8, 2, 7 y mi esencia sea el 8, dentro de un tiempo hice acciones para mejorar y cambia y puede que tenga otros eneatipos ahí principales. ¿Me hago entender? Sí, es claro. Entonces tenemos un eneatipo que nos describe, que nos define un poco, porque tenemos más rasgos de esa personalidad, tenemos ese ego que tú hablabas al inicio y también esa esencia, que vamos a descubrir en cada uno de ellos, y luego hay 2 que predominan junto con él, que también hacen parte, porque realmente también es complejo ser solamente una sola esencia. De eso habla Eneagrama Integral, o sea, somos integral. La idea es que
tengamos lo mejor de cada eneatipo y que no nos etiqueten como que usted es el 8 y ya. No, tenemos un poco de todos y eso es lo que nos hace integrales finalmente, ¿sí? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces es eneatipo 1 y el orden no quiere decir que uno sea mejor o peor, ¿cierto? Empezamos simplemente en el 1 porque pues... Por el orden, sí, sí, pero no porque ver. alguno sea más importante que el otro o haya algún eneatipo que sea mejor que el otro. De acuerdo. Eso también es importante. El eneatipo 1, el perfeccionista, precisamente el miedo es no cumplir y su motivación es cumplir. Es decir, él se interesa por hacer las cosas correctas, por estar bien alineado, perfeccionista, al detalle, tener sus cosas organizadas. Es una persona con altos valores, que le gusta que todo sea claro, honesto, que no haya como trampas, deshonestidad. Todo transparente. Transparente, que le gusta los puntos o blanco o negro. A veces cuando no está desde la integración, entonces no busca los puntos medios. Entonces puede ser una persona cuando está desde el miedo, desde el ego, que se vuelve muy estricto, muy obsesivo, muy perfeccionista, ya al extremo, ¿cierto? Entonces ahí hay que ver la diferencia. Cuando está desde la integración que hablamos ahorita, que es de la esencia, desde la motivación, entonces es una persona que contribuye con su orden, con su organización. Pero cuando está desde el miedo, desde el ego, se vuelve demasiado perfeccionista, demasiado estricto, demasiado riguroso y empieza a ver todo en solo 2 tonalidades y no busca ese punto intermedio. Muy bien, ahí tenemos el eneatipo 1. Vamos a ver la gente que nos está viendo cómo se va situando en cada uno de estos eneatipos. Pero ya saben, no es una cosa definitiva, no es que solamente sea eso, puede que tengamos esa tendencia. Si nos vamos al eneatipo 2, que ya entramos a la tríada emocional, y aquí encontramos que es el ayudador, ¿cierto? Ese que quiere... no, yo me saco el pan de la boca para dártelo, es esa persona que siempre está preocupado por el otro, incluso puede perderse en el otro, ¿cierto? Así es. Entonces ese 2, la motivación del eneatipo 2 colaborador es la aceptación, que lo acepten, mientras que su miedo es el rechazo. ¿Qué lo lleva a eso? Entonces, cuando está desde la integración, es una persona servicial que se preocupa por los demás, que busca ayudar, compartir, colaborar en lo que más pueda, ¿cierto? Pero cuando está desde el miedo, se vuelve con baja autoestima. Si no lo aceptan, si no le agradecen por eso que ayudó, entonces le va a afectar. Y dependiendo con qué otro eneatipo esté presente, entonces se va a volver una persona controladora. Va a querer entonces también ser fuerte a la hora de colaborar con el otro y exigir al otro porque no se deja ayudar y se puede menospreciar también. Y volverse también víctima entonces de las situaciones. Victimista totalmente cuando no encuentra esa aceptación. Muy bien, hoy estamos hablando de eneagrama integral dinámico, estamos describiendo en este momento los eneatipos, vamos en el 2. Quédense ahí un momentico, estamos con Liliana Mejía y ya volvemos, hacemos una pausa y continuamos con el tema que traemos para el día de hoy. Seguimos comunicando psicología. Hoy hablamos de eneagrama integral dinámico. ¿Y qué es eso? Pues con Liliana lo estamos despejando, una herramienta de autoconocimiento en el que se describen 9 eneatipos. Y ya íbamos por el eneatipo 2, describimos el 1, el 2, nos vamos al 3. Entonces el 3 es el eneatipo exitoso. Es un eneatipo cuando está desde el miedo, teme al fracaso. Y cuando está desde la motivación, el logro, el éxito es lo que más lo motiva. Cuando está desde ahí, desde la motivación, es una persona que se automotiva y motiva a otros.
Es una persona que le gustan los retos, que es enérgica, que siempre va por más, que está pensando qué puede hacer mejor cada día, cómo seguir triunfando, cómo seguir mejorando. Es una persona con una presencia impecable, que le encanta contribuir a que otros salgan adelante, pero sobre todo lograr lo que él se propone. Cuando está desde el miedo, pues ya sí es una persona individualista, que si logra entonces sus metas, entonces se los atribuye al mismo, pero no al equipo, que se puede volver adulador, que se puede volver pasar por encima de los otros para lograr sus objetivos, y ya pues empezaría a ser con un tema más de competitivo desde lo negativo. Muy bien, vanidoso también en ese... Totalmente vanidoso. Cuando está ahí en esa parte. Bien, vámonos con el eneatipo 4. Ese eneatipo que también hace parte de la triada emocional junto con el 2 y el 3, ¿qué particularidades vamos a encontrar en él? El eneatipo 4 creativo o individualista es el que desde la motivación quiere ser único. Él quiere sobresalir, no ser igual a nadie. Quiere ser el que crea, el que genera todas esas creaciones desde su propio ser, que conecta con su esencia, con el interior de sí mismo. Es una persona que añora mucho el pasado, que se conecta con todas las cosas como que vivió en el pasado y que las puede traer al presente. Genera unicidad, no le gusta parecerse a nadie, que sus creaciones sean diferentes, que nadie haga lo mismo que él. Desde el miedo, entonces se vuelve alguien que un día está con un estado de ánimo bien, más o menos, al otro día se puede estar como muy bajo de nota, que está dependiendo más de que los otros le digan, que se vuelve retoma tanto el pasado que se queda anclado a ese pasado y no sigue caminando hacia el futuro, entonces se queda pegadito ahí y no avanza. Y tal vez en esa búsqueda de la originalidad, entonces quiere ser como el raro, el distinto, el que yo no me parezco a nadie, ¿listo? Y se va perdiendo ahí en esa búsqueda de la diferencia. Perfecto. Y ahora nos vamos entonces con el eneatipo 5. El eneatipo 5, el analítico, desde el miedo teme la ignorancia, o sea, su mayor miedo es la ignorancia y su motivación es el conocimiento. Entonces, cuando está desde la motivación, es esa persona que le gusta saber, entender el porqué, conocer, indagar, va más allá. Los estudiosos. Muy estudiosos. Precisamente el que creó este eneagrama integral dinámico que sale del eneagrama tradicional es un eneatipo 5, claro. No se quedan ahí, siempre quieren buscar, pero comparten ese conocimiento cuando están desde la motivación. Entonces, son todos esos genios que gracias a ellos tenemos todo el conocimiento con el que vivimos hoy en día, pero cuando está desde el miedo, conoce, se enfoca, pero se mete tanto en conocer y no compartir, y se aísla de las personas y se desconecta de los demás, se desconecta de las emociones y empieza solo a conocer, llenarse de conocimiento, pero hasta ahí llega, no lo comparte. Se olvida un poco de esa integralidad del ser, que somos seres en los que nos tenemos que relacionar y se aísla en sí misma, ¿cierto? Sí, se aísla completamente. El eneatipo 6, que es el eneatipo leal, pero también tiene un tinte de inseguridad, ¿cierto? En su lado del ego. Vamos a hablar cómo se ve en la esencia y cómo se ve en el ego. El eneatipo 6, el comprometido, desde la motivación, está en conectar con el otro, conectar con las personas. Cuando está desde el miedo, su temor precisamente es ese, el miedo. Se vuelve un eneatipo inseguro. No cree, no confía en las personas, duda de sus capacidades y duda de los demás. Incluso cuando está desde la motivación, al contrario, es el que tiene plan A, plan B, plan C, es el que garantiza tu entorno, el más precavido, es supremamente leal y comprometido, como tú dices, cuando conecta con un líder positivo, esa persona se compromete con ese líder y lo apoya a donde lleve. Pero cuando está desde la desmotivación, tan inseguro, digamos, por ejemplo, en esta pandemia, entonces eran aquellas personas que, mejor dicho, exageraban en el autocuidado. Eran de los que llegaba la botellita de alcohol, el gel, el tapabocas, pero así para los otros, para mí, para todos, y que tenían mucho más miedo de esta situación porque se vuelven inseguros en sí mismos. Entonces, ahí está ese comprometido. Perfecto. Y nos vamos entonces con el eneatipo 7.
ese que es tan extrovertido, tan alegre, mejor dicho, el de la fiesta y el de aquí no ha pasado nada, ¿cierto? Un poco cuando está, bueno, vamos a describirlo para que Liliana nos explique bien. Bueno, les reconozco que yo tengo eneatipo 7 presente. Y ya que hablan del eneatipo 7. Les voy a hablar un poquito de mi ser. Entonces, desde la motivación, el eneatipo 7, desde la motivación le encanta la alegría, o sea, explotar, ser el alma de la fiesta, llenar el lugar, tener varias opciones para pasear, es el que está apoyándote en todo momento, es la fiesta, la alegría de una reunión, es el que hace el chiste, el que molesta, el que quiere hacer una cosa, la otra tiene ideas diferentes, es muy creativo, genera opciones, pero cuando está desde la desintegración, desde el miedo, se vuelve muy picador. Yo soy así, o sea, no nos concentramos. Entonces nos volvemos que nos dispersamos, una idea aquí, otra idea aquí, otra idea aquí, otra idea, y finalmente no concluimos. Y hay algo particular que es que ellos siempre quieren estar divertidos, se creen jóvenes toda la vida, siempre quieren estar divertidos. Entonces cuando llega el momento de póngase serio, saltan a otra acción para que los saque de eso, venga, estabilícese, no, brincan a otra acción y se van, y por eso se dispersan cuando no están integrados, porque no quieren sufrir el dolor, temen al dolor. Quieren estar alegres y felices. Alegres, que la vida solamente es felicidad, entonces evitan sufrir de cualquier manera, por eso es que se pican una y otra acción. Y con los reveses que la vida a veces trae, pues terminan sufriendo bastante, el eneatipo 7. Sí. Vamos con el 8 es el controlador. ¿Cierto? El eneatipo 8 controlador, el líder. El líder. Ese eneatipo 8, pues su miedo es no tener la capacidad de influir, su motivación es el poder controlar, pero controlar positivamente, ¿cierto? Entonces, desde el miedo es una persona egocéntrica, dictatorial, que no conecta con las emociones de los demás, es un líder que le gusta imponer, no que lleva a los demás a conciliar. Es una persona dura físicamente, dura en su aspecto, cuando está desde el miedo. Sí. Negativo, ok. Sí, es una persona imponente, incluso en su tono de voz, incluso en su postura, que no teme decir las cosas como son, y si le gustó, si le los dijo bien, no tiene ningún inconveniente. No tiene filtros. Sí, no, él simplemente las dice. Pero cuando está desde la motivación, es un líder que le gusta influir positivamente a otros, que le gusta tener a su gente cuidada. Cuando tiene sus personas de confianza es absolutamente protector, entonces cuida a las personas a su alrededor, es orientado al logro, a conseguir, a hacer, a buscar sus metas también, igual que el 3, pero desde el control. Es una persona que aporta unidad, que aporta decisión, que aporta autoridad, siempre desde lo positivo y pensando en conectar con la emoción de los demás, a diferencia cuando está desde el ego. Nosotros podríamos dar un ejemplo aquí del líder, y es Donald Trump. Sí. Desde el ego, desde el miedo, que no le importa lo que pase, toma sus decisiones y ya. Pero un líder conciliador, entonces podría ser Barack Obama, más conciliador, más neutral para decir sus cosas, más influenciador positivo. Entonces ahí vemos como las dos diferencias. El uno es dictatorial completamente, sin conexión, mientras que el otro debe conectar con la emoción de los demás. Ok, muy bien. Eso cuando estamos en el lado, por decirlo así, positivo o negativo, que realmente es la esencia y el ego. Y la idea es trabajar. Si estamos en el ego, pues vámonos para la esencia, que ahorita lo vamos a hacer a manera de conclusión. Y para finalizar, el eneatipo 9, que es el conciliador, el pacificador, el que no le gustan los problemas, yo no quiero pelear, lo que usted diga, más o menos así es ese pacificador, ese 9 que tiene muchos matices. Así es, el eneatipo 9 conciliador, su miedo en este momento es precisamente el conflicto, huye a los conflictos. Y su motivación es la conciliación. Entonces, cuando está desde el miedo, desde el ego, es un eneatipo que hace lo que los demás digan. No toma postura, no impone sus pensamientos, su criterio, para nada, para evitar el conflicto. Entonces lo que ellos digan va aplazando, se vuelve un eneatipo muy pasivo que va procrastinando todo y va aplazando todos sus proyectos y está más cómodo en su lugar y de ahí no se mueve, se queda como en su espacio sin accionar. Se vuelve muy pasivo y va postergando todo, porque
finalmente mañana lo hago, no importa, lo que tú digas, vamos así, pues vamos, evitemos total el conflicto. Cuando está desde la motivación, es una persona conciliadora, pero que aporta, que actúa, que reacciona, que hace sus proyectos, que busca esos momentos de tranquilidad, de equilibrio. Digamos que están muchas estas personas que tienen esta corriente del yoga, meditación, que nos ayudan como a conectar con ese equilibrio que se requiere emocionalmente y que realmente hacen, contribuyen y dan su criterio, dan su punto de vista de una manera asertiva, sin dejarse llevar o sin dejar que otros impongan su razón de ser. Es curioso porque ahorita que hablábamos al inicio de las triadas, el 9 que se ubica en esa triada instintiva, que es tan visceral, que es tan reaccionan y se encuentra ahí con el 8 y el 1 y describimos que el 9 cuando está en su parte más ¿cómo se dice? Pasiva, más pasiva, más tranquila, es como Dios me lleve, Dios me traiga y aquí pues hagan lo que sea, pero tiene como una rabia ahí que se la desarrolla acumulada y en determinados momentos puede ser que ese 9 coja y te diga explote, que explote y diga no, o sea, no es así. Entonces, sí. Bueno, pues ahí yo me imagino que las personas que nos están viendo hoy se han ido identificando con alguno de estos eneatipos. La idea, como lo decíamos al inicio, no es, yo soy 1, yo soy 9, yo soy 7 y ya quedarnos ahí, porque de hecho en esa figura que mostrábamos al inicio y que ha estado apareciendo a lo largo del programa, también se ve cómo se relacionan incluso los eneatipos, ¿cierto? De pronto ese triángulo que del 9 baja al 3 y al 6, es porque esas personas tienen también de ese eneatipo, como que se correlacionan, es así. Cada uno de ellos lo que nos muestra es cómo se conecta, con cuál se integra y con cuál desintegra, es decir, si miramos, si pueden poner el gráfico, si podemos poner el gráfico, el eneatipo, por ejemplo, el 2 colaborador, ¿sí? Se integra con el eneatipo 4, ustedes van a ver la flechita hacia el eneatipo 4, se integra, es decir, que requerimos que estén presente el eneatipo 4 en la dinámica de personalidad de ese sujeto, de esa persona, ¿cierto? Pero se desintegra con el 8, ¿por qué? Porque un eneatipo 2 colaborador, que es el servicial, si no logra la aceptación, entonces se vuelve un servicial impositivo, el que decíamos ahorita, se vuelve intolerante, como así, no me vas a recibir mi ayuda, entonces se vuelve muy impaciente, muy dictatorial frente a eso. Pero conecta con el 4, que es la parte creativa, la parte de introyectar, de su muy interior. Entonces cada uno conecta con uno, el eneatipo 1 se integra con el 7, se desintegra con el 4. Con el 4, el eneatipo 2 se desintegra con el 8, se integra con el 4, el eneatipo 3 se integra con el 9, se desintegra con el 6, el eneatipo 4 se integra con el 1, se desintegra con el 2, el eneatipo 5 se integra con el 7, se desintegra con el 8, el eneatipo 6 se integra con el 3, se desintegra con el 9, el eneatipo 7 se integra con el 5, se desintegra con el 1 y el 8 se desintegra con el 5 y se integra con el 2. ¿Y el 9? Se integra con el 6, se desintegra con el 3. Muy bien, la invitación aquí ¿cuál es? Averigüen, estudie un poquito, busque información, porque lo que decíamos, esta es una herramienta de autoconocimiento, hicimos una pincelada, como siempre digo, a través de estos espacios, pero bueno, se nos acaba el tiempo, Liliana, quiero agradecerte por estar aquí, por la claridad con la que has desarrollado el tema y porque se ha vuelto una charla maravillosa. Muchas gracias por acompañarnos y un mensaje así breve final. Nada, el autoconocimiento nos permite tener mejor autoestima, mejores relaciones, avanzar en nuestros proyectos. Entonces, procuremos autoconocernos. Como dice Sandra, esta es una de muchas herramientas, pero es importante siempre conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, hacia dónde queremos ir, qué nos motiva, para poder estar al 100% en nuestro desempeño. Y ya si quieren saber más de Enneagrama, pues ya me buscan en redes y ahí les puedo dar toda la información. Así es, Liliana, gracias por acompañarnos. A siempre ti, gracias. Bienvenida. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí y disfrutar de este espacio tanto como nosotros. Un abrazo cariñoso y nos vemos en una nueva ocasión.